Muy buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Hoy le damos la bienvenida a la persona más importante dentro de la iglesia, al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven, toma tu lugar dentro de la iglesia. Toma tu lugar en nuestra vida, en nuestro corazón. Toma tu lugar en el ministerio, en el liderazgo, en los discípulos, en los ministros. Toma tu lugar en cada hogar, cada familia, cada casa que nos ves, que nos ven. Toma tu lugar, amado Espíritu Santo, que seas tú obrando y actuando a través de nuestras vidas y nuestros corazones. Hoy vamos a orar por las necesidades de cada uno de los que nos están viendo. Hoy vamos a orar para que el Espíritu Santo hoy traiga convicción, cambio y transformación. Porque hoy la palabra es una palabra confrontante, es una palabra que nos lleva a nosotros, aún a personas que ya son cristianos, aún personas que están conociendo del Evangelio, aún personas que se han apartado de los caminos de Dios, pero es una palabra donde el Señor hoy nos lleva a mirar si realmente nosotros tenemos la salvación o no tenemos la salvación. Hoy los invito, mis estimados hermanos, a que usted hoy esté muy atento a la palabra, que esté muy atento a lo que el Espíritu Santo trae a nuestras vidas y a nuestros corazones. Hoy oramos por cada una de las personas que nos ven al otro lado, aún por personas con dificultad, con problemas, con enfermedades, para que sea el Espíritu Santo trayendo cambio, trayendo sanidad, trayendo redención. Hoy oramos, Señor, tu palabra dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oro, Señor, que todos y cada uno de ellos descansen en tu presencia, descansen en tu palabra, descansen en tu paz, en tu amor y en tu gozo, descansen en tu sanidad, Señor, porque tu palabra dice en Jeremías 33:3: y les traeré sanidad y medicina, Señor. La medicina viene directamente del médico, la sanidad viene directamente tuya, Señor. Muchas personas que están aún con la medicina, con los medicamentos, aún, Padre, en los hospitales, aún en la casa, con cuidados médicos, pero hoy que el Señor traiga la sanidad a sus cuerpos, traiga la sanidad aún a su espíritu, a su alma, a su corazón, a su mente, porque muchas personas que están enfermas psicológicamente, que muchas veces no tienen la enfermedad, pero la mente trae esa enfermedad al cuerpo, porque muchas veces lo que usted declara, eso se cumple, y muchas personas empiezan con un síntoma y automáticamente declaran: está la enfermedad, y esa enfermedad le viene al cuerpo. Que usted confiese que por la llaga de Cristo ha sido curado, que usted confiese que el Señor traerá sanidad y medicina a su vida, a su cuerpo, a su corazón, que esa sanidad venga directamente de Dios, y logro el Señor porque le dé claridad y convicción en la sanidad que Él desató a través de la cruz del Calvario. Porque en Isaías 53:5 dice: ciertamente llevó Él todas nuestras enfermedades, y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted y yo no debemos estar enfermos, porque Jesús ya nos sanó, y Él nos sanó a través de la cruz del Calvario. Él nos sanó a través de los 39 latigazos que Él recibió a través de sus espaldas, porque la palabra de Dios dice que le dieron 39 latigazos, y dice que esos 39 latigazos Él se llevó toda enfermedad, toda dolencia que vino sobre nuestros cuerpos, Él ya se lo llevó en su cuerpo llagado. Por eso dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy declaro y decreto que usted, por la llaga de Cristo, ha sido curado, que usted es una persona sana porque Jesús ya lo sanó en el nombre de Jesús. Oro por personas que están pasando necesidades económicas. Padre, la palabra de Dios dice en Filipenses 4:19, dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oro que el Señor les supla todas y cada una de sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que Él supla todas y cada una de sus necesidades financieras, económicas y laborales, que el Señor le provea para su área laboral, le provea para su casa, para su familia, porque la palabra de Dios dice que el que no provee para su casa es peor que un impío. Que usted y yo proveamos para nuestra casa, proveamos para nuestra familia, que traigamos provisión, que el Señor nos dé la provisión, que el Señor nos dé las estrategias y las herramientas, cómo hacer las riquezas, cómo trabajar, cómo organizar un negocio, un proyecto para poder llevarlas y suplir las necesidades en nuestros hogares, en nuestras casas y en nuestras familias. Hoy oramos, Señor, que hoy tu palabra sea revelada a nuestras vidas y a nuestros corazones. Oramos, Espíritu Santo, que tú traigas claridad, que tú corras las vendas y los velos en nuestras mentes y en nuestros corazones, que tú destapes nuestros oídos espirituales y hoy podamos entender y comprender lo que tú tienes para con cada uno de nosotros. Oramos, Señor, por cada una de las personas que andan en incertidumbre, en zozobra, en incredulidad, aún en temor, porque la palabra de Dios dice que el temor trae lazo. Que usted ya no sea una persona con temor,
porque en 2 de Timoteo 1:7 dice que el Señor no nos ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Que esos tres espíritus habiten en su vida y en su corazón: poder, amor y dominio propio. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, al Espíritu Santo le da poder, amor y dominio propio, y el Señor le da fortaleza, vitalidad, carácter, firmeza y seguridad y convicción en lo que usted debe hacer y lo que debe empezar a ejecutar a partir de hoy. Le oro al Señor que Él entre y gobierne su vida y su corazón. Pídale al Espíritu Santo, ore conmigo, diga al Espíritu Santo: ven a mi vida, Espíritu Santo, desarraiga de raíz todo lo que hay en mi vida, en mi corazón. Te entrego mis cargas, te entrego mis luchas, te entrego mis debilidades, te entrego mis temores, te entrego mi depresión, te entrego mi carácter, te entrego mi soberbia, te entrego mi arrogancia, te entrego mi prepotencia, te entrego mi altivez, te entrego mis emociones, te entrego mis pasiones, te entrego mis frustraciones, te entrego mis palabras, te entrego mi voluntad. Toma, Espíritu Santo, todo lo mío, desarraiga todo lo que hay en mí, destrúyelo en la cruz del Calvario. Y Espíritu Santo, dame tu paz. Que tu paz, esa paz, como dice la palabra, que es esa paz que no da el hombre, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solo da nuestro Señor Jesucristo, que a partir de hoy invada su vida, su casa y su familia. Dígale al Señor que Él derrame de su paz sobre su vida, sobre su corazón, sobre su familia, y que sea esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir? Que aunque tengamos problemas, dificultades, la paz no nos deja llegar a esa zozobra y esa incertidumbre, sino esa paz sobrepasa, nos llega a la tranquilidad, al gozo del Espíritu de Dios. Os los invito, mis estimados hermanos, a que ustedes nos vean en Facebook, en YouTube, en las redes sociales, aún en Instagram. Pueden ustedes también entrar en Instagram. Les pido que también entren y se inscriban en YouTube. No tiene ningún costo. Ustedes se pueden inscribir en el canal de YouTube de la Iglesia Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Puede inscribirse y puede ver nuestras predicas y los devocionales que se montan ahí en el canal. Puede vernos ahí a través del canal y puede usted hacer un comentario, lo que el Señor le haya hablado, lo que el Señor le haya ministrado. Bienvenido será. Hermanos, les damos la bienvenida a la alabanza, a la adoración. Oramos por los salmistas, oramos que el Espíritu Santo tome el control de sus voces, oramos que el Espíritu Santo tome el control de sus corazones, oramos que el Espíritu Santo use sus voces para ministrar, alabar, adorar, glorificar, exaltar el nombre de Jehová de los ejércitos. Oramos por cada uno de los instrumentos que sean purificados y santificados por la sangre del Cordero de Dios. Oramos que la alabanza, la adoración hoy sea el mismo Espíritu de Dios obrando a través de la alabanza y que llegue a sus corazones a partir de ahora en la plenitud del Espíritu de Dios. Bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Continuemos con la alabanza y la adoración. Bienvenidos. Muy buenas noches, ahí donde ustedes están. Los invito a que ustedes con sus familias nos reunamos en un mismo sentir para exaltar el nombre de Dios, porque somos ese pueblo de Dios, ese remanente escogido por Dios, apartado por Él para este tiempo, para glorificar su nombre, porque Él nos escogió, tenemos un propósito, nos ha llamado a ese destino que tenemos que cumplir. Y le invito a que se mueva y adore conmigo el nombre de Dios. Yo nací con propósito, remanente soy. Fui escogido para estos tiempos, transformada novia de Dios. Puedo ver en el futuro y me veo mejor de lo que soy ahora. Nada ni nadie me detendrá, estoy llamado, mi destino ahora. Yahweh revela tu propósito para mí. Viviste, yo quiero ver tu destino, Dios. Yahweh revela tu propósito para mí. Mis oídos oiré para poder oír, llamado mi destino.
Bueno, les bendecimos a todos y cada uno de ustedes. Ahí donde ustedes están, no pierdan la comunión, no pierdan ese fuego del Espíritu Santo que está en todos y cada uno de nosotros y en cada uno de esos hogares. Lo invitamos a que ustedes permanezcan con nosotros y adoremos juntos al Señor. Padre, oramos para que tu Espíritu descienda sobre cada hogar y sobre cada persona que está viendo la transmisión en este momento. En el nombre de Jesús, te rogamos. Amén. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Allí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. No cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré y en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu Espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Bueno, continuamos con nuestra reunión el día de hoy.
Vamos a mirar el tema, la salvación. Cuando yo miraba este tema, la salvación, hay muchas personas, como les comentaba en un inicio, que son cristianos, pero muchas veces no creen que son salvos. Son personas aún que conocen de Jesús y creen que son salvos, pero sus actitudes no lo llevan para ser salvos. Cuando hablamos de salvación, la salvación es individual. Muchas personas creen, pero mi mamá ora, pero en la casa oran, pero en la iglesia oran por mí, en la iglesia. No, la salvación es individual. Es como el alimento que usted come. Otra persona no se va a comer el alimento por usted. Usted tiene que comerse el alimento a diario para mantener su cuerpo. Así nosotros debemos alimentar nuestro espíritu y lo alimentamos es a diario. A diario debemos nosotros ir a la cruz. Ir a la cruz y poder dejar nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras actitudes, ya que nosotros a diario pecamos. Y es muy importante que usted y yo a diario vayamos a la cruz del Calvario, que nos postremos delante de la cruz y podamos visualizar a Jesús crucificado en la cruz del Calvario. En la salvación nosotros podemos encontrar que la salvación es individual. La salvación se obtiene de manera individual, la cual depende de tu relación personal con Dios. Una pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? La relación con Dios no fue la que tuve el domingo, no fue la que tuve el día que fue a la iglesia, no fue la relación que tuve cuando estuve en un encuentro, cuando estuve en una administración, cuando oraron por mí en la iglesia, cuando el pastor o el líder oró por mí, ahí tuve la salvación. No, la salvación se lucha a diario. A diario nosotros debemos estar enfocados en la salvación y la debemos perseverar en oración, ayuno, intercesión, clamor, y en el poder morir al viejo hombre, ese viejo hombre, como dice la palabra, como lo dice el apóstol Pablo, ese viejo hombre vicioso, ese hombre mañoso, y es ese hombre de carácter, de soberbia, de arrogancia, de prepotencia, aún malintencionado, aún de malas palabras. Y muchos creen que la salvación es un asunto familiar o un asunto grupal, un conjunto de personas que oran por mí y ya con eso obtengo la salvación. La salvación no se transfiere, no se hereda. El que mis padres sean cristianos o conozcan o prediquen de Cristo no significa que por lo mismo seamos salvos. Podemos tener padres cristianos, abuelos cristianos, familiares cristianos, pero la salvación tuya y mía es individual y por esa salvación debemos trabajar a diario. Porque hay personas que muchas veces se va a orar y les pregunta a uno si oró o no. Ya la semana pasada oré, ha hecho un ayuno, hace como un año no ayuno, leyó la palabra, no, hace como 8 días no la leo. Bueno, ¿y qué propósito tiene usted con Dios? Usted sabe que para qué el Señor lo está buscando. ¿Para qué lo está buscando el Señor? Y el Señor lo está buscando es para que usted lo conozca y vaya a la salvación, que usted sea una persona salva. Y esa salvación la obtenemos a diario, pero en intimidad con Dios. Primeramente entrando al lugar secreto. Como dice la palabra, entra a tu cuarto y cierra tras ti la puerta. Que podamos entrar a ese lugar y podamos entrar y lavarnos con la sangre de Cristo. Que la sangre del Cordero de Dios dice que limpia nuestros pecados, que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas, que usted y yo podamos llegar a ese lugar secreto y pedirle al Señor que nos lave con su sangre, que Él nos pueda ver a través de Jesús, que nos pueda ver a través de la cruz del Calvario, que el Padre nos pueda ver a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y que usted y yo hayamos sido redimidos por la sangre del Cordero. ¿Y qué significa? Por ejemplo, miremos lo que nos dice en Romanos capítulo 10, 9 al 10. Romanos 10, vamos a Romanos 10, 9 al 10. Miremos lo que nos dice. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que el Señor nos habla? Y nos dice que nosotros debemos confesar con nuestros labios, confesar lo que Jesús hizo por usted y por mí. Si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón, serás salvo. Creemos de creer que Jesús murió en la cruz por cada uno de nosotros.
que Él se llevó a través de la cruz del Calvario nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras maldiciones. Porque la palabra de Dios dice que maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Jesús se hizo maldición por nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones a través de la cruz del Calvario. Y que nosotros podamos ser salvos. Pero ¿qué es lo que nos dice aquí el apóstol Pablo? Si confesares y creyeres en tu corazón. Si tú crees que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario, eres sano, eres salvo, eres libre. Pero si lo confiesas, eres salvo, tendrás salvación. Es importante creer que Jesucristo murió por cada uno de nosotros, creer en la obra redentora, la obra perfecta que hizo a través de la cruz. ¿A qué medida que tú conoces, a medida que tú vas conociendo y confiesas lo que Jesús hizo a través de la cruz, lo entenderás? Cuando tú lees los 4 evangelios, ahí nos habla sobre lo que vino a hacer Jesús a la tierra, porque Jesús es el mismo Dios encarnado, y Él mismo vino a traernos salvación. Él mismo vino a traernos el reino de los cielos a la tierra. Él mismo vino a predicarnos del reino de los cielos. Y Él mismo vino a que nosotros entendamos lo que debemos hacer. Pablo aquí confiesa, que dice que nosotros confesemos con nuestra boca y creyéramos en nuestro corazón, seremos salvos. Confesar es declarar, es creerlo, es proclamarlo, es hablar de Jesús. Es hablar que Jesús ya te hizo libre, es confesarlo en todo momento. Hay personas que dicen, usted no se cansa de hablar de Jesús todo el tiempo. No, porque Él fue el que me dio la vida, Él fue el que me redimió, Él fue el que me restauró, Él fue el que me sanó cuando yo era una persona indeseable. ¿Y quién me restauró? Jesús. ¿Cómo lo hizo? A través de la cruz. El hecho de yo reconocer lo que Él murió por mí en la cruz del Calvario y por confesar que por Él soy salvo, automáticamente el Señor viene y restaura, cambia y transforma todas las áreas de nuestra vida, de nuestro corazón, y nos da esa paz, ese amor y ese gozo. Porque antes éramos personas arrogantes, prepotentes, altivas, orgullosas, soberbias, impotentes, personas que nos creíamos que podíamos hacer de todo en este mundo. Pero muchas veces hay personas que ven que ya cuando las cosas no se dan, vienen a enfermedad. ¿Pero por qué? Porque Jesús es el que puede restaurar y sanar una vida y un corazón. Y Él lo puede hacer cuando usted lo reconoce a Él como su Salvador. Cuando usted reconoce la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. La obra que Él hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Porque dice la palabra de Dios que le dieron 39 latigazos en sus espaldas. ¿Usted sabe qué significan esos 39 latigazos? Científicamente está comprobado que en el mundo hay 39 enfermedades. Y de esas enfermedades se ramifican otras que tienen que ver con la misma enfermedad. Un ejemplo, cáncer. Cáncer, tenemos cáncer de próstata, cáncer de hígado, cáncer de páncreas, cáncer de seno, pero es una sola enfermedad. ¿Qué se ramifica? Dice que a través de esas 39 latigazos que le dieron a Él, se llevó todas nuestras enfermedades. Y como lo dice en Isaías 53, que por su llaga fuimos nosotros curados. Que a través de su cuerpo, dice que sus espaldas quedaron al descubierto porque la carne fue desarraigada a través del látigo romano. Es importante reconocer a Jesucristo, es confesarlo. Y confesarlo, podemos tener un grupo como familia, o nuestras familias pueden orar, nuestros líderes, nuestros pastores pueden orar por nosotros, claro, pero en usted está y en mí que confesemos y declaremos y creemos que Jesús es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro Libertador, que Él murió por usted y por mí en la cruz del Calvario para que fuésemos salvos. Miremos lo que nos dice la palabra en Juan 3:16. Juan 3:16, y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas que tenga vida eterna. Para todo aquel que cree. ¿Usted cree que Jesús vino a este mundo? ¿Usted cree que Jesús murió en la cruz del Calvario? Dice que a todo aquel que cree que Él vino fue a darnos vida eterna. A todo aquel que cree. Muchas personas creen en Jesús, pero sus actos no lo demuestran. Porque hay personas que han conocido de Jesús. Hay personas que lo han conocido la obra que Él hizo a través de la cruz del Calvario, pero sus hechos, sus palabras, sus acciones demuestran todo lo contrario. Si usted lee los 4 evangelios, si usted mira, Jesús era el mismo en todo lugar. Era el mismo el que predicaba, era el mismo que echaba fuera demonios, era el mismo que sanaba, era el mismo que estaba con sus discípulos y era el mismo que estaba con la multitud.
porque Él venía a mostrar y a traer el reino de Dios a la tierra. Él no era uno con los discípulos y otro con la multitud, no, era el mismo Dios. Y usted y yo debemos ser los mismos aquí y en cualquier parte, porque hay personas que son cristianas solo en la iglesia, porque fuera de la iglesia son todo lo opuesto. Miremoslos en su casa, miremoslos con su familia, miremoslos con su esposa, con su esposo, aún con sus hijos, o de pronto en su lugar de trabajo. De pronto por caerle bien al compañero o al jefe, vamos, nos tomamos unos tragos, vamos a determinados sitios que no convienen y creemos que ahí le estamos agradando a Dios. Le está desagradando al hombre, no le estamos agradando a Dios. Y muchas veces creemos que estamos en Dios. No, todos los días usted y yo debemos humillarnos delante del Señor. Debemos rendir nuestra vida a los pies de Jesús en la cruz del Calvario y que el Señor haga un cambio en su vida y en su corazón. Y ahí podemos ver cambio y transformación en nuestras vidas a diario. Que sea a diario el Señor cambiándonos y transformándonos. Dios en su infinito amor por la humanidad envió a su único Hijo a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Y nos recuerda que es a todo aquel que en Él cree, que Él no se perderá, que el que cree en Jesús no se perderá, que aunque crea que ha pecado, usted pídale perdón al Señor, pero vuélvase de sus malos caminos y continúe el camino de la salvación, el camino de la redención, el camino de la restauración. Vamos al libro de Juan 11:25. Juan 11:25, que nos dice acá la palabra. Entonces miremos lo que nos dice acá. Dice, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hay personas que andan muertas en sus delitos, en sus pecados, en sus iniquidades, en sus concupiscencias, en sus palabras, en sus ataduras, en sus maldiciones. Pero dice el Señor que aunque esté muerto, vivirá si cree en Él. Si usted y yo creemos en Jesús, aunque estemos muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos restaurará, nos resucitará. ¿Y nos resucitará de qué? De esa vieja naturaleza en que estábamos, esa vieja naturaleza pecaminosa, ociosa, injuriosa, engañosa, que el Señor quiere restaurarnos a partir de hoy. Que usted hoy pueda reconocer que Jesús es el que puede restaurarnos y sanarnos. Todo el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Todo el que cree en Él, aunque esté muerto, Él vivirá. El Señor lo restaurará y vivirá para vida eterna. Es muchas veces cuando vamos al Señor, nos da como esa indolencia, esa indiferencia hasta el Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho por usted y por mí. Pero en usted y yo está que reconozcamos que Él es nuestro Salvador, que vengamos delante de Él y le pidamos al Señor perdón. Este es un tiempo de pedirle perdón al Señor si lo hemos recibido como nuestro suficiente Salvador personal, pero hemos hecho cosas incorrectas que muchas veces lo dejamos muy mal plantado a Él, que dejamos muy mal testimonio de nuestro Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Miremos lo que nos dice en Juan 5:24. Juan 5:24. Mírenlo en su palabra y dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Algo similar a la cita anterior. Dice que el que de cierto os digo, el que oye mi palabra. O sea, usted y yo debemos ser una persona de palabra, de estudio y meditación de la palabra a diario. Que nuestro espíritu se alimente con la palabra, con el estudio de la palabra, con la meditación de la palabra, con el estar en todo momento memorizando textos bíblicos. Como le dijo Dios a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Meditarás en este libro de día y de noche. ¿En cuál libro? La palabra. Y eso es lo que debemos meditar nosotros a diario, en la palabra. Que usted confiese la palabra, que usted declare la palabra, que usted proclame la palabra, pero que usted crea en la palabra y que usted sea testimonio de la palabra de Dios. Solo los que oyeron sus palabras y creen y las ponen por obra, cada cual que la escucha y obedece será salvo. Otra muestra de la salvación individual del Señor. Que usted escuche la palabra y la aplique, porque aquí lo dice el Señor: y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Cuando nosotros estudiamos y meditamos en la palabra de Dios y la ponemos por obra a través de nuestras vidas, automáticamente pasamos de muerte a vida. Y todos los días
es morir y nacer. Y nacer a lo nuevo que el Señor tiene para usted y para mí a diario. Miremos lo que nos dice en Apocalipsis 3, 20 y 22. Apocalipsis capítulo 3, 20 al 22. Y dice así: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Como el Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Cuántas personas Dios le ha enviado a predicarle la palabra? Ay, sí, ya me hablaron de eso, sí, a mí ya me dijeron de Jesús, sí, a mí ya me dijeron de que Él sana, sí me dijeron que restaura. Hay personas que lo rechazan, que creen que le están hablando de una religión. Jesús no es ninguna religión, Jesús es un estilo de vida. ¿Y qué quiere decir un estilo de vida? Es como cuando usted está trabajando en una empresa y usted cumple un horario que entra a las 7 de la mañana y sale a las 5 de la tarde. Usted va sagradamente todos los días a trabajar. Usted se le convierte en un estilo de vida, porque el día que usted no vaya, lo sancionan o no le pagan ese día, o debe ser que se enfermó o tuvo un permiso. Por eso fue que no fue. O de pronto un fin de semana que no le toque laborar. Pero usted cumple rigurosamente ese horario en esa empresa, porque si usted no va, no le pagan. Y Dios nos está dando la salvación gratuitamente y muchas veces no la aceptamos. Renegamos contra la iglesia, renegamos contra el pastor, renegamos contra el líder, renegamos contra los que nos quieren hablar de las cosas de Dios y no lo recibimos, no lo aceptamos. Pero este es el tiempo de gracia que estamos viviendo nosotros, y es un tiempo que el Señor nos está llamando para que realmente nosotros seamos salvos y para que llevemos también salvación a otros. Porque como lo dice aquí en Apocalipsis, si alguno oye mi voz, son quienes están dispuestos a escuchar su voz. Ay, sí, a mí alguien ya vino y me contó, alguien ya me habló, sí, de Jesús. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios dice que Él envía a sus ángeles a predicar. Los ángeles están representados en la tierra en una persona, en un vecino, en un amigo, alguien que le quiere hablar o le quiso hablar de las cosas de Dios y de pronto no lo aceptamos. Ahí es donde Dios nos viene a hablar de la palabra. Cuando usted y yo recibimos y conocemos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, de ahí en adelante debemos trabajar a diario por mantener la salvación hasta el momento en que partamos de este mundo. Hoy le oro al Señor que usted y yo partamos de este mundo cogidos de la mano de nuestro Señor Jesucristo a la eternidad con Cristo. Que podamos partir, que Él descienda y nos lleve con su ejército celestial a la eternidad con Cristo. Hoy le pido al Señor que cada una de las familias que nos están viendo puedan reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Porque, por ejemplo, como hablaba la palabra en Mateo 28, 19 al 20, miremos el discurso que daba el apóstol Pedro. Está en Mateo 28, 19 y 20, perdón. Mateo 28, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdón, este es un mensaje que nos dejó el Señor Jesucristo, que usted y yo, cuando conozcamos la salvación, cuando conozcamos a Jesús, cuando reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, mire el mensaje que nos da nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la tarea? Id y haced discípulos a las naciones. Esa es la función que usted y yo debemos empezar a trabajar a partir de hoy. Ir a ser discípulos, ir a predicar la palabra de Dios a otras personas, a quienes no lo conocen, de pronto a personas que se les ha predicado y no han querido recibirlo. Esa es la función que usted y yo tenemos. ¿Qué dice en Hechos 1:8? Dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Que cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo, automáticamente seremos testigos hacia los demás. Cuando usted y yo le recibimos es cuando el Espíritu Santo entra y obra a través de nuestras vidas y somos esos testigos activos para llevar la palabra y el Evangelio. Pero muchas veces el Señor nos pide que seamos Biblias ambulantes, porque hay personas que predican, le hablan de Dios, le hablan del Evangelio, le hablan de la salvación, pero su vida no es testimonio. Dios nos guarde de que nosotros no seamos testimonio, que nosotros seamos esa Biblia ambulante aquí y en cualquier parte, que nuestros hechos hablen por sí solos, que nuestros hechos testifiquen que Jesús es el que obra a través de nuestras vidas. Miremos en Hechos 2:14. ¿Qué dice Hechos 2? Miremos lo que nos dice Hechos 2:14 al 42. Que aquí es muy importante que usted y yo entendamos
que este fue el mensaje cuando se levantó el apóstol Pedro a hablarle a todos los que estaban ahí después de que ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les dijo, y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, al quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por a cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Increíble este discurso que da el apóstol Pedro a todos los que estaban en ese lugar, cómo les predicaba de cómo vino Jesús, pero aún nosotros mismos lo crucificamos en la cruz del Calvario. No lo recibimos y cada día lo crucificamos cuando usted y yo no somos testimonio, cuando hacemos cosas incorrectas, cuando hablamos cosas incorrectas, cuando nuestros hechos no hablan por sí mismos de quién es Jesús. Mire lo que dice el apóstol Pablo: arrepentíos, dice el apóstol Pedro, arrepentíos, y esto es lo que nos llama el Señor en este momento, que usted y yo nos arrepintamos y nos bauticemos, que usted y yo nos arrepintamos por nuestras actitudes, por nuestro carácter, por nuestras palabras, por nuestras acciones, que podamos arrepentirnos delante del Señor, y eso lo debemos hacer a diario, porque mientras que estemos en esta carne, mientras que estemos en este cuerpo, tendremos luchas, pero gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que nos redimió a través de la cruz del Calvario. Y eso es lo que a diario usted y yo debemos hacer: ir a la cruz, como Pedro lleno del Espíritu Santo lleva al pueblo a conocer a Jesús, y enseñándoles cómo Dios lo había enviado a este mundo a traer salvación. La relación, la comunión con Dios es individual, tal como la salvación. Que usted tenga una relación personal con Dios, porque hay muchas personas que van donde el líder, donde el pastor: ay, ore por mí, ore por este negocio, ore por este proyecto, ore por este viaje. Pero ¿por qué no nosotros
ocupamos un tiempo en la oración? ¿Por qué no ocupamos un tiempo? ¿Por qué sí ocupamos tiempo en novelas, en películas, en tanto que nos venden las redes sociales, los noticieros, y muchas veces pasamos horas ahí metidos, pero no siquiera tenemos 10, 15 minutos para el Señor, para estar en un lugar secreto y clamarle a Él, Señor, que yo sea salvo? Oro por mi familia, oro para que mi familia sea salva, oro para que mis discípulos sean salvos, oro para que mis líderes sean salvos, oro para que todas las personas que me rodean sean salvas. Esa es una oración que usted y yo tenemos que hacer, porque Jesús nos dejó la gran comisión: id y haced discípulos a las naciones, pero no lo hacemos. Es una palabra que yo le escucho a muchas personas, aún personas cristianas, pero no lo hacemos, y eso debemos hacerlo a diario. Predicarle a alguien que vuelva a los caminos de Dios, alguien que llegue y conozca a Jesús y que sea salvo, hablarles de la salvación, pero también hablarles del arrepentimiento, que haya un arrepentimiento genuino, porque cuando usted lee el libro de Salmos 51, es que ahí donde Dios nos habla lo que habla lo que habla el rey David de arrepentimiento, que donde él dice que él se arrepiente por todo lo malo que le hizo al Señor. Dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Prácticamente este hombre estaba enfermo por el pecado, y muchas personas están enfermas es por el pecado, porque han aceptado el pecado en sus vidas, porque han andado en fornicación, en adulterio, en moralidad sexual, aún en relaciones ilícitas, y el pecado viene y cobra su precio, y el precio es en el cuerpo, una enfermedad. Pero aquí el rey David nos dice que él le dolía su cuerpo. Dice que en mi gemir todo el día, prácticamente estaba enfermo por el pecado que estaba viviendo. Es el tiempo que usted y yo nos arrepintamos y le pidamos perdón al Señor. En Romanos 14:8, mire lo que dice Romanos 14:8. Romanos 14:8. Y dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Que usted y yo vivamos para el Señor, y si morimos, que muramos para el Señor en el nombre de Jesús, porque cuando nosotros morimos, que nosotros muramos en Cristo Jesús, y vendremos y iremos a la salvación eterna con Jesús. Que podamos nosotros venir delante del Señor y pedirle perdón por nuestros hechos, ya que en cada persona es cuando el gozo del Señor viene a obrar en nuestras vidas. Que usted y yo estemos con el gozo de la salvación a diario. Hoy voy a orar por cada una de las personas que nos están viendo al otro lado, pero también voy a orar por personas que muchas veces no creen que son salvas. Voy a orar por personas aún que han venido por enfermedad, pero enfermedades que han venido por el pecado de fornicación, de adulterio, de inmoralidad sexual, de pornografía, de inmundicia sexual. Han estado atados por esa situación y por eso es que han estado enfermos. Padre, hoy oro por cada una de estas personas. Oro, Señor, que la sangre del Cordero Inmolado de Dios sea derramada sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, Padre. Te pido, Señor, perdona sus errores, perdona sus equivocaciones, perdona sus pecados. Perdona, Señor, porque han hecho cosas incorrectas e indebidas, Señor. Perdona, Señor, si de pronto han estado en la fornicación, en el adulterio, en la inmoralidad sexual, aún en relaciones ilícitas. Perdona, Padre. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar. Hoy te pido, Señor, perdónalos, Señor. Hoy te pido, Señor, restaura, sana sus vidas, sus cuerpos y sus corazones, Señor. Padre, tu palabra dice que te les traeré sanidad y medicina. Padre, que esa sanidad llegue también en su espíritu, llegue en su alma y llegue en su corazón. Padre, que también vengan con un arrepentimiento genuino, que vengan y te pidan perdón delante de ti, que se humillen a los pies de Jesús en la cruz del Calvario y podamos pedir perdón, Señor. Perdona, Señor, nuestros errores, perdona nuestras equivocaciones. Aún oramos por nuestros familiares, por los que no se conocen, aún por los que no te conocen, aún por los que se han apartado de ti, Señor. Misericordia, pedimos misericordia, Señor, y que ellos te conozcan a ti en espíritu y en verdad, Señor. Colócales el querer como el hacer para que ellos se vuelvan a tus caminos. Colócales el querer como el hacer para que ellos se arrepientan de todo corazón. Colócales el querer como el hacer para que ellos dejen el pecado de una vez y para siempre. Colócales el querer como el hacer para que ellos realmente te busquen para la salvación eterna, para que ellos cuando partan de este mundo partan con el ejército celestial juntamente con Cristo, Señor. Hoy oramos, Señor, por esas personas que están enfermas del COVID-19. Hoy declaramos que la sangre del cuerpo llegado de Cristo entra a sus cuerpos y entra a su código genético y absorbe todo virus, toda bacteria, toda enfermedad, la desarraiga, la destruye la cruz del Calvario. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el poder del Espíritu Santo, decreto que por la llaga de Cristo usted ha sido curado en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro redención sobre su vida, su casa, su familia. Oro para que en su casa haya salvación para todos, porque la palabra de Dios dice: cree en el Señor Jesucristo y serás
serás salvo tú y toda tu casa. Y yo declaro, decreto, confieso y profetizo que yo y mi casa le serviremos al Señor y que yo y mi casa seremos salvos. Haga esta oración conmigo. Diga: yo y mi casa le serviremos al Señor. Diga: yo y mi casa seremos salvos en Cristo Jesús, porque Jesús es nuestro Redentor, Jesús es nuestro libertador, Jesús es nuestro sanador, Jesús es nuestro salvador. Reconozco que Jesús murió en la cruz por mí. Reconozco que Jesús se hizo maldición por mis errores, mis pecados, mis palabras, mis actitudes, mi voluntad. Y reconozco que Jesús me redimió y soy libre ahora en el nombre de Jesús. Y obtengo el gozo de la salvación en Cristo Jesús. Confiéselo, declárelo, y el Señor Jesús entrará, obrará en su casa y en su familia a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, amado Espíritu Santo de Dios. Continuemos con nuestra reunión, sigamos con la alabanza y la adoración. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, dándole gracias a Dios porque Él es santo, porque Él es un Dios que ha venido a nuestras vidas a sanarlas, a restaurarlas, a llenarlas del poder del Espíritu Santo para cumplir todo lo que Él nos ha mandado a hacer, para ser esa novia de Dios, guardada, pura, sin mancha, para estar en ese propósito y ese llamado en el cual pues ya todos y cada uno de nosotros Dios nos va a revelar, o ya sabemos, para emprender ese vuelo, ese camino. Gracias, Padre, por cada familia, por cada hogar, por cada persona que está aquí, que nos puede escuchar, que está recibiendo palabra de Dios. No se desconecte, porque Dios ministra la palabra y Él quiere sellar esta palabra en su vida. Cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está, tu espíritu está aquí. Es evidente tu
vamos a compartir se titula Administración. Amado Dios y Padre Celestial, este día te damos muchas gracias por tu Espíritu Santo, quien colocaba sus ofrendas frente a estatuas, frente a monumentos. Allí se llevaban las ofrendas y pensábamos que estábamos adorando a los santos, pero los santos no son las estatuas, los santos son aquellas personas que han apartado su vida del pecado, aquellas personas que han recibido a Jesús en su corazón y desde ese día han determinado seguir a Jesús, han determinado hacer la voluntad de Jesús. Ellos son los santos. Entonces, lo que antes nosotros hacíamos, lo hacíamos por ignorancia, por desconocimiento de la palabra. Íbamos y llevábamos de pronto alguna ofrenda ante un santo, ante una urna que había delante de ellos, y la colocábamos esperando que Él nos hiciera el milagro, esperando que si colocábamos veladoras o iluminarias cerca de ellos nos iban a hacer milagros. Pero en realidad estábamos equivocados, porque el único de todos que ha resucitado es el Señor Jesucristo, y ni siquiera de Él debemos hacernos imágenes, porque escrito está en el Éxodo 20 del 4 al 6: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así está escrito en la palabra de Dios. Por esta razón, las ofrendas que antes dábamos supuestamente para los santos, en lugar de agradar a Dios, era desobediencia a la voluntad de Dios y a su palabra. También está escrito en Romanos 5, del 25 al 28: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Los santos de los cuales hablaba el apóstol Pablo en esta carta que le hacía a los romanos eran aquellas personas que habitaban en Jerusalén y que habían apartado su vida para servirle a Dios, predicando el evangelio, llevando esos bienes espirituales a la gente. Dios los usaba de una manera sobrenatural, hacían milagros, sanaban enfermos, liberaban gente que estaba endemoniada, oraban por las necesidades de su pueblo, y el Señor los respaldaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían una vida en santidad. A esos santos será que el apóstol Pablo les llevaba esas ofrendas, porque ellos vivían de las ofrendas del pueblo. Este mensaje nos enseña que como hijos de Dios, que hemos recibido bienes espirituales de las personas que predican la palabra de Dios, nosotros también debemos recompensarle algo a ellos, porque ellos dependen de aquello que les dan las personas de buen corazón y aquellas personas que obedecen la palabra de Dios. Como ya les había dicho antes, ellos están dispuestos para ser usados por el Espíritu Santo, para ir a las casas, orar por las personas que están enfermas y son sanadas, para ir a llevar la palabra y se restauran hogares. Dios hace milagros
y trae mucha revelación de su palabra a las personas para que ellos también alcancen la salvación. Porque más que recibir un milagro, el milagro más grande que recibe uno cuando alguien le predica es el regalo de la salvación, es recibir a Jesús y ser transformado por Él. Estas personas dependen de las ofrendas porque escrito está en la ley que los levitas son una tribu apartada para el servicio del templo. Esas personas, Dios pone en su corazón servirles de tiempo completo al Señor, y para ellos es que el apóstol Pablo en estas cartas, él recogía ofrendas para irle a llevar al templo a Jerusalén. La función del apóstol Pablo era llevar el evangelio, anunciar la obra redentora de Jesús, y por eso anhelaba visitar a los romanos, como está escrito en Romanos 15 del 29 al 33. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de bendición del evangelio de Cristo, pero ruego, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con vosotros. Amén. Él cuando recogía sus ofrendas y él recogía lo de él mismo, lo de su propio trabajo, y lo iba a llevar a Jerusalén al templo para que allí fuera administrado para el servicio de aquellas personas destinadas a predicar la palabra de Dios. Pero habían allí fariseos, saduceos y personas que, aún siendo judíos, desconocían y no quisieron reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, y lo que hacían era atacar a los cristianos, y cuando los cogían los ponían presos, los maltrataban, los perseguían por todas partes, y no los dejaban a veces entrar al templo a entregar las ofrendas. No aceptaban las ofrendas de los cristianos en el templo de Jerusalén. Por eso él le pedía a los romanos que oraran por él, para que él pudiera llegar y cumplir esa misión de ir a llevar sus ofrendas allí al templo de Jerusalén. Esa oración es el arma más efectiva que utiliza el cristiano. Muchas campañas, muchos milagros que se hacen ahora es porque las oraciones de un pueblo que está en ayuno, en oración, logra que esas grandes campañas evangelísticas atraviesen naciones enteras, aún por medio de campos minados, de campos del enemigo. Allí la gente puede atravesar y llevar esas campañas evangelísticas y predicar la palabra de Dios en países como la China, como en Rusia, como allí en Afganistán, Pakistán, allí en todas esas naciones donde hay peligro y hay ataque contra los cristianos. Solo a través de la oración es que se logra llegar y atravesar esos campos, esos lugares donde el enemigo impide que se llegue con la palabra de Dios. Entonces, en esta noche yo quiero que ustedes, ahí donde están, si Dios ha utilizado alguna vez a alguna persona para llevar el evangelio a sus vidas, así sea un pastor, un predicador, un evangelista, un maestro de la palabra, y si usted tiene a bien darle algo de su corazón, lo puede ofrendar allí con los hermanos líderes de su escuadrón, con las personas que le han predicado, que lo han visitado. A ellos puede dar esa ofrenda de la cual hoy nos está invitando el apóstol Pablo a través de esta palabra. Y los invito también a que oremos por ellos, por estos siervos de Dios que han apartado su vida, que han destinado tiempo completo para el servirle al Señor. Hoy oramos, Padre Santo, y los ponemos en tus manos, Señor, y te pedimos, Papito Dios, que toque los corazones de las personas, para que ellos sientan en su corazón ofrendar para el servicio de la obra de Dios, y que sientan en su corazón hacer una oración por ellos, para que donde quiera que vayan, Dios los guarde, Dios los proteja
de cualquier acechanza que el enemigo quiera tomar contra ellos. Oramos y bendecimos, Señor, a los siervos de Dios y declaramos, Padre Santo, que Dios, el Todopoderoso, en esta noche toca los corazones, Señor, para que estas personas que están escuchando allí se levanten a orar, se levanten a dar y ayudar a aquellos que les predican la palabra de Dios. Hoy así lo declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, ese es el mensaje que les traía o les traigo en esta noche de parte de Dios. Y si alguno quiere ofrendar, lo puede hacer a través de Nequi. Ahí está el número en pantalla, lo pueden estar viendo. También en este número que está de WhatsApp pueden hacer sus peticiones de oración, pueden comentarnos, hacernos comentarios que les gusta de la prédica, darnos sugerencias. Estamos ahí para servirles, les escuchamos. También pueden visitar nuestras redes sociales, el Facebook, el Instagram, en YouTube. Tenemos el WhatsApp también para que se comuniquen con nosotros. Ahí lo tenemos en pantalla para que tomen nota de él. Ahora yo quiero invitar de una manera muy especial, si hay alguna persona nueva que está escuchando esta prédica esta noche o en el momento que colocó de pronto la prédica, así sea entre semana y lo está escuchando, quiero que haga esta oración conmigo, porque escrito está que con la boca, con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces ahí donde estamos, haga esta oración en voz alta. Papito Dios, en esta noche yo me presento delante de ti, Señor. Vengo a decirte que te amo, que te necesito en mi vida y en mi familia. En esta hora yo te pido perdón por todos mis pecados que he cometido hasta hoy, Señor. Y hoy reconozco que Jesús de Nazaret murió en la cruz por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Y por eso yo hoy decido recibirlo en mi corazón como mi suficiente y mi único Salvador. Yo te ruego, Padre Santo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nunca jamás lo borres de allí. Mira que te lo pido, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si ha hecho esta oración conmigo, a partir de hoy eres un hijo de Dios. Hay una fiesta en el cielo por lo que acabas de hacer, porque el Señor se alegra mucho cuando una oveja perdida es encontrada por el Señor, cuando un pecador se arrepiente y vuelve los ojos hacia Él. Hoy, Señor, le pido al Señor que cada persona que ha hecho esta oración, el Señor sea tomando control de su vida, tomando control de su familia, que sea Él restaurando sus vidas, que sea Él respondiendo sus oraciones en esta noche, Señor, y que haya un cambio y una transformación genuina en la vida de cada uno de ustedes. Los invitamos cada sábado a asistir a la prédica a las 6:30 todos los sábados. Ahí estará el link, se les estará enviando para que se conecten y puedan continuar asistiendo al culto de la Iglesia Cristiana del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Los bendecimos y declaramos victoria y cielos abiertos para esta semana en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Allí donde está usted en este momento, dispóngase para que su corazón reciba esta palabra del día de hoy. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque esa sangre nos limpió y nos purificó y nos llena de nuevo cada día. Preciosa sangre fluyó por amor. Nos
poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre, Él derramó. Gracias por estar aquí. Los esperamos el siguiente sábado. Dios les bendiga. En el nombre de Jesús.